misionero que se llama Carol, es un grupo que tiene que ver obviamente el nombre con Juan Pablo II, con Karol Wojtyła, este papa polaco, que en 1978 asume como papa, es elegido como papa de la Iglesia Católica y comienza su misión, ¿no? Y bueno, nosotros tomamos el nombre de él. Cuando yo elegí el título, que me decían de buscar algún título o algún nombre para este momento, yo elegí este de que tenía que ver con la misión y una tierra que no tiene fronteras. Y pensé en esa canción en el año 87, cuando vino Juan Pablo II a la Argentina. Bueno, estuvo acá cerca, estuvo en Bahía Blanca y estuvo recorriendo nuestra zona, bueno, en Bahía estuvo, y en todo el país. Pero antes, todavía en el 82, había venido cuando fue la Guerra de las Malvinas. Y ahí había hablado con los jóvenes, les había dicho, él siempre insistiendo por la paz desde Luján, rezando por la paz y pidiendo que construir una nueva civilización del amor, ¿sí? Y esto hablaba en un momento de una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más odio que la muerte. Una canción muy linda, que en el 87, que yo tenía 12 años en ese momento, perdón, en el 87 lo vi, y esa canción sonó mucho en el 87. Pero sale de ahí, de ese momento, en el 82, cuando él está, y le habla a los jóvenes, ¿no? Y queda bueno, esa canción que fue un ícono, una canción muy, muy cantada, muy conocida y muy de iglesia, que era muy linda cantada, pero aparte la letra decía algo muy lindo, ¿no? Esto de construir una nueva civilización del amor. Las guerras, ya cansado de siempre lo mismo, la injusticia, la opresión, bueno, generar algo nuevo, nos decía, ¿no? Y bueno, y de ahí quedó esta canción y bueno, tomé el título y me gustó justamente por esto, porque creo que la misión nos ayuda a generar nuevos espacios y a que no haya fronteras, ¿sí? A atravesar fronteras. Y ahí pensé mucho en algo que pasa en el Evangelio, ¿sí? Que es el Evangelio de Marcos. Marcos define un poco a Jesús diciendo que, bueno, que lo define, lo caracteriza a Jesús como un Mesías que atraviesa fronteras, ¿no? Es un Mesías, nosotros lo vemos a Jesús presentándose como la buena noticia y permanentemente que no se queda, siempre va adelante, se acerca absolutamente a todos, y lo vemos en su tiempo, ¿no? Se acerca a la mujer, al samaritano, al que es de otra religión, al que es de la propia religión de su pueblo, se acerca a otros pueblos también, ¿sí? Recorre otros lugares también. Es un Mesías que propiamente está siempre en camino, en una misión itinerante, y siempre... entonces esa idea a mí bueno, me queda mucho y siempre me resuena bastante. Con el grupo acá, el grupo cuando armamos el grupo, en principio la idea fue armar un grupo misionero con jóvenes. En la parroquia, por ahí en ese momento, acá en Pringles no había tanta... Pringles es un pueblo, ciudad casi, ciudad en realidad, de 24.000 habitantes, y en ese momento no había mucho movimiento con los jóvenes. Entonces a mí, que había misionado en Acción Católica, cuando tenía 21, 22 años, había empezado a misionar en un grupo de Acción Católica en Bahía, y me había gustado tanto la experiencia de misión y me gustaba además en la Acción Católica, fui dirigente de jóvenes, y bueno, decía, bueno, ¿por qué, decíamos con Leti en realidad, por qué no preparamos, por qué no proponemos hacer algo, un espacio con jóvenes y que tenga que ver con la misión, ya que no había nada, ¿no? Y bueno, la verdad que resultó, gustó, pero uno cuando lo mira para atrás se da cuenta de haber estado en el momento justo, en el momento oportuno y en el lugar oportuno y haberse simplemente ofrecido, porque en definitiva uno se va dando cuenta que nada, que Dios va moviendo los hilos, ¿no? Yo nunca pensé que me iba a venir a vivir a Pringles, de hecho no conocía acá, Leti sí es de acá, pero nosotros estábamos viviendo ahí, estábamos estudiando y qué sé yo, y no era la idea venirnos. Bueno, surgió un trabajo para ella, yo dije, bueno, vayamos, y bueno, y fue surgiendo así. Y bueno, y en el momento que hicimos la propuesta, se empezó a armar un grupito, y cuando fuimos a misionar la primera vez, fuimos en noviembre acá a un pueblo cerca que se llama Indio Rico, que no tenía sacerdote en ese momento, y después a la vuelta a los chicos les había gustado mucho, muchísimo les había gustado la experiencia. Yo sabía de qué se trataba y yo dije, esto seguro. Y después, bueno, quedó picando tanto la idea, éramos en ese momento 10, 15, me parece que éramos misionando, y nada, ya en la misión del verano, que fuimos también a Indio 30, por ejemplo, ¿no? Y así se empezó a multiplicar la cantidad de gente y la variedad de gente que ha venido y que ha pasado por el grupo. Y la verdad que el grupo tiene una característica linda que es la espontaneidad. Es un grupo muy abierto, donde se recibe a todo el que viene,
de hecho yo estoy acá, por ejemplo, es decir, donde uno se siente cómodo estando, y eso es lo lindo del grupo, que vos te sientas en una comunidad, no que tenés que ir porque es obligación cumplir, no, no, es algo lindo que armamos, que generamos, que le vamos dando forma según pasan las cosas, porque a veces van dándose de manera diferente y da para que uno pueda hacer otra cosa, y bueno, le vamos dando forma. Y entonces así que bueno, en principio era un grupo de jóvenes, y después del grupo de adolescentes en realidad, empezaron a sumarse adultos, porque bueno, cuando había que armar la misión, más allá de que yo iba, teníamos que tener un equipo de cocina y gente que además un auto para buscar cosas o lo que hiciera falta. Y bueno, y así se fue armando un grupo de adultos que hoy también está funcionando, que es el que se encarga de un poco de la organización y de un poco de todo. Los chicos esos que empezaron con el grupo, que dieron pie, que dijeron que sí, que les gustó y que fundaron este espacio, con el tiempo se fueron a estudiar ellos también, crecieron y volaron, y se fueron a Bahía muchos, y nada, y lo que tuvo bueno también es que surgió de ellos la inquietud de decir, bueno, extraño el espacio de la misión, extraño el grupo. Y ellos mismos armaron, se propusieron armar el grupo allá. Y bueno, entonces se armó el grupo en Bahía. Yo estoy trabajando también allá, entonces viajo cada tanto, los fui acompañando para armarlo. Ahora ya ellos se dirigen solos, digamos. Obviamente estamos todos en contacto, pero el grupo van tomando sus propias decisiones, han hecho misiones en barrios de Bahía, van frecuentemente a un barrio a trabajar y a compartir, y han hecho un trabajo realmente muy, muy profundo, uno en el barrio noroeste y otro en Villa Hardingley. Villa Hardingley está ahí a la entrada, digamos, cuando nosotros vamos desde Pringles hacia Bahía, está ahí a la entrada, ¿no? Nos cruzamos. Y en ese lugar, en ese mismo espacio, ahí es donde Juan Pablo II dio su misa en Bahía Blanca. Hay una cruz grande que tiene el recordatorio de que un papa no era, imagínense que en toda la historia de Bahía, nunca un papa había pisado Bahía Blanca. ¿No? Nunca un papa había llegado eh, a una ciudad tan lejos, ¿no? Había venido en el 82, ya les digo, él nomás, no otros anteriores, había venido él por el tema de las Malvinas, ¿no? Pero, pero bueno, se fue dando esas circunstancias lindas y esas coincidencias. El grupo sigue misionando, nosotros ahora estamos yendo a Rivera, que es un pueblo de orígenes judíos, de colonos judíos que en la Segunda Guerra se fueron instalando y armando el pueblo, Primera Guerra Mundial. Y bueno, y entonces estamos misionando en este momento ahí. Yo creo que una de las cosas lindas es primero pensar en esto, ¿no? La misión, una de la comunidad que se forma, los vínculos que se van formando en la misión, que son muchos y que son muy fuertes, y que nos hacen nosotros también primero pensar en nuestras propias fronteras, ¿no? A veces la primera frontera que hay que atravesar son nuestros propios miedos, por ejemplo, ¿no? El miedo de tener que salir a golpear a gente, de qué me van a decir, qué va a pasar, qué me van a decir. Es algo que, aún teniendo muchos años de misión, uno nunca tiene idea qué va a pasar cuando uno va a misionar. Uno nunca puede preverlo de ninguna manera. Es algo totalmente del Espíritu Santo, algo realmente que uno simplemente va con el corazón abierto, y lo que tiene la gracia, tiene el regalo de Dios, que es de comprobar en el lugar y en vivo e indirecto que todo eso que dice, que todo eso que se habla de Jesús, que la providencia, que los milagros, que las cosas extraordinarias están, sí, pasan. La misión es una confirmación de que eso pasa. No, no hay milagros, es así, shows, no. Son milagros que pasan muy por adentro del corazón y que sanan en serio, que hacen bien. Uno lo nota en su vida, como nos sana por dentro, y uno nota cómo la misión sana a las comunidades, sana a la gente, le hace bien, y pasa lo mismo que pasaba en el Evangelio, ¿no? Mucha gente sencilla que estaba olvidada o que estaba alejada o que nadie le prestaba atención, al tener nada más y nada menos que al Hijo de Dios al lado de ellos, prestándole atención y escuchando sus palabras y sus necesidades, su vida cambiaba, ¿no? Cuando Jesús hace milagros, por ejemplo, uno ve que no solo les hace el milagro físico, por ejemplo, sino que además hay una vida nueva interior, ¿no? Siempre salen con alegría, siempre se van con alegría. Los que se encontraron con Jesús, primero que los atraía, era un hombre que atraía, ¿no? Con un carisma grande. Y además que todos los que llegaban se iban contentos, se iban alegres.
Y creo que uno eso lo ve en la misión. Eso de, primero cuando uno logra atravesar sus propias fronteras, se encuentra con los otros también y rompe otras fronteras también, ¿no? Conozco, quizás de otra religión, no cree en nada, es una persona grande y yo soy joven, es una persona muy chica y yo soy grande, bueno, un montón de cosas que van pasando en la misión que realmente son un lindo signo. Y un signo hacia adentro es la, ¿cómo es? La renovación o la alegría con la que uno se vuelve. Uno puede ir a una misión preparado, organizado, medio roto, medio cansado, no sabe, capaz que a veces va sin saber por qué se anotó para ir. Hay gente que se ha anotado a último momento, que le picó el bichito y dijo, ¿y puedo ir? Yo no estuve en todo el año, no fui al grupo, no los conozco, ¿puedo ir? Sí. Y realmente vos los ves que se van contentos, que se van con ganas de hacer cosas, que se van con ganas de mover el mundo y de realmente hacer esto de hacer una nueva civilización del amor, ¿no? De construir otras cosas en otros lados. Y bueno, eso también es una característica del grupo que también da espacio a gente que viene de otros pueblos. En los pueblos que hemos compartido misión, por ejemplo, como Tres Arroyos, o pueblos de la zona con los que hemos compartido actividades y que nos conocemos. Y bueno, el grupo está abierto a que se sume gente y venga y participe, ¿no? Creo que porque el Evangelio es así, porque Jesús muestra que en realidad Jesús va haciendo discípulos en el camino también, y va abriendo el juego, ¿no? Y a nadie que tenga ganas, Jesús le dice que no. Entonces, ¿qué le vamos a decir que no nosotros, no? A veces gente que ha venido a último momento, que se ha sumado a último momento, ha hecho misiones enormes, han dado una profundidad al grupo, a la misión, que ha sido interesantísima. Y después yo cuando miro para atrás digo, si le hubiéramos dicho que no, nos hubiéramos perdido de toda esa riqueza y de cómo Dios habló a través de él, ¿no? Así que bueno, personalmente yo encuentro alegría en la misión por eso. Me parece que es de las más interesantes y de las más lindas experiencias para compartir y para conocer, ¿no? Creo que está bueno eso. Y quería compartirles una lectura, si me dejan, hablando del Evangelio de Marcos, pero porque me parece que es interesante pensarlo y por qué y de dónde viene la misión, dónde viene ¿cómo es? De dónde vienen estas ideas de la misión también, que yo les decía, esto de Marcos muestra un Mesías, habla de un Mesías que atraviesa permanentemente fronteras, ¿no? La primera frontera que atraviesa Jesús son las geográficas. Ustedes habrán visto en los evangelios que si lo leen de corrido van a ver que, sobre todo en Marcos, que son muy comunes los verbos de movimiento. Jesús fue a la montaña, bajó y se encontró con gente, cruzó a la otra orilla, se fue para allá, se fue a Samaria, se fue a otros pueblos. No estaba en Nazaret y se quedó misionando en Nazaret. Recorrió toda la Galilea, recorrió todos los lugares, llegó hasta Jerusalén, la ciudad grande del imperio, con todo eso que implicaba, y la primera frontera entonces la que atraviesa son las geográficas, es decir, primero anda, no se queda quieto, no se queda, dice, bueno, yo tengo una misión, se las cuento, vengan a casa que les cuento, y no, atraviesa, sale de su casa, y anda siempre en camino. Y un detalle ahí es que una gran protagonista de todo esto es María, porque María hace que Jesús ya ande en camino aún antes de que Jesús pudiera caminar. Es decir, la primera que lo lleva a Jesús, cuando María tiene la anunciación y sabe que está embarazada de Jesús, del Mesías, María sale y anuncia, o sea que María ya en camino, ya Jesús anda, aún sin tener todavía pies para caminar y para andar, ¿no? Es un Mesías propiamente, un Dios que nos habla de que la misión está en el camino, ¿sí? No hay que quedarse quietos para eso también. Y la lectura que elegí para es una lectura del final del Evangelio de Marcos, ¿sí? Si me dan un segundito, ahí se las leo, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Se las leo, ¿eh? Estamos con un problema de un termómetro que se rompió. Bueno, son cosas que pasan. El Evangelio de Marcos, la lectura que elegí, esperen que veo bien el machete hasta dónde, pero es del final del Evangelio de Marcos, Marcos 16, del 1 al 8 y del 15 al 20. Sí, 16. Y dice así, dice, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo.
El primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía, llegaron al sepulcro. Se decían, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Se decían, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Les dijo, no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que iré delante de ellos a Galilea. Y allí lo verán como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Y un poquito más adelante, después cuando se encuentran con los discípulos y les da la misión, les dice, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien cree y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno no les hará daño. Y pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Ahí hay algunas palabritas que son claves. Vieron que la palabra, ya que estamos en el mes de la Biblia y viene bien también escuchar la palabra y hacerla resonar, hay varias que no se ha quedado quieto ni siquiera en el momento de su muerte, ¿no? No es ni siquiera en ese momento Jesús se ha quedado ahí, ¿sí? Vieron que decíamos, bueno, la primera frontera que atraviesa son las geográficas, se mueve, va por todos lugares. Hay otras fronteras religiosas o políticas o sociales. Bueno, es medio complicado eso. No, y en ese momento, además de esas fronteras, va mostrando que cruza la otra orilla, que puede hablar con distintas autoridades religiosas, si no importa la religión ni el pueblo del que sean. Y la última frontera que Jesús atraviesa es la muerte. Atraviesa, muere, y vemos en esta lectura que no se queda en la muerte. Ni siquiera la muerte lo detiene, ni siquiera la muerte funciona como un muro, ¿no? Que a veces para nosotros la muerte es algo que decir, bueno, nos detiene acá, ahí se terminó todo, ¿no? A veces está instalada esa idea. Y sin embargo Jesús la atraviesa también, ¿sí? Ese grito de Jesús en la cruz de a ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios le responde con la resurrección, ¿sí? Es tal la fuerza de Dios y tal el mensaje que viene a traer que también atraviesa la muerte. Es la última frontera que atraviesa, y cuando atraviesa esa frontera, los demás, con los que él había dicho durante todo el tiempo, ¿sí? Todos sus discípulos, los que lo siguieron después, empiezan a darse cuenta de que todo lo que él había dicho, lo que él había hablado, lo que él había contado, lo que les había dicho hacia la pasada, era cierto, ¿sí? Preanunciaba algo grande que iba a pasar. El mensaje seguía vivo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, los discípulos salen a anunciar, ¿sí? Entonces, por ahí también está bueno como mirada para la misión, es para la misión. Primero, las testigos de la resurrección son 3 mujeres, ¿sí? Cosa también un poco revolucionaria en la época, ¿no? Justo a las mujeres que eran poco tenidas en cuenta, las primeras testigos de la resurrección, las primeras testigos de este momento son las mujeres, ¿sí? María Magdalena, María de Santiago y Salomé, ¿sí? Son ellas las que le dicen, bueno, vayan a la Galilea, allí lo van a encontrar, les dice el ángel, para que vuelvan. Hoy Francisco no es la periferia, ¿sí? Para poder anunciar el Evangelio. Y Jesús las vuelve a encontrar en la Galilea, el mismo lugar donde ellos compartieron la vida y compartieron la misión, donde ellos se conocieron, donde todo fue pasando. Lo de Jerusalén es un momento que es decisivo y que es fundamental y que nos muestra el misterio cristiano en su momento más fuerte, pero Él los hace volver a la Galilea, ¿sí? A volver al lugar de la misión, a volver a ese lugar de los orígenes. Eso también nos llama una vez siempre a volver a ese primer llamado, ese primer momento donde nos enamoramos del mensaje, donde nos enamoramos de Jesús, ¿no? Nos hace volver a todo eso. A mí me hizo volver a decir a la misión después de mucho tiempo, decir, y bueno, ¿por qué no armar un grupo misionero? ¿Por qué no proponer esto? Y bueno, en esos lugares donde uno encontró el mensaje propiamente fuerte, ahí, ¿sí?
Y Jesús dice, bueno, vayan a Galilea, que allí nos vamos a encontrar. Y se encuentran con él porque él se aparece a todos los discípulos, que en principio no creían que había aparecido, que era cosa de las mujeres. Ahí se encuentran, ¿sí? Entonces, hoy Francisco nos dice esto de vayan a la periferia, ¿sí? A las periferias geográficas y a las periferias existenciales, aquellos que están más al borde, los que están más al borde del camino, los que están más sueltos, ¿sí? Los inmigrantes, los que son explotados, los que son oprimidos, los que están ignorados por el sistema, ¿sí? A ellos, ¿sí? Y Jesús dice, bueno, a Galilea, ¿sí? A lo sencillo, vayan a periferias. Pero dice también, cuando los manda, un poquito más adelante en ese llamado, les dice que Él los asistía. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que lo acompañaban. ¿Sí? Primero, vayan a Galilea. Él va a ir adelante de ustedes. ¿Sí? Nosotros no estamos haciendo un camino nuevo. ¿Sí? Él va con nosotros. Él ya va abriendo un camino que nosotros simplemente nos animamos a caminar, a atravesar y a llevar algo más. Se confirmaba, dice, en esto a mí me gustaba esto de que cuando salían a predicar, él los asistía, ¿sí? Y confirmaba todo lo que decían. Es decir, salen y se encuentran con esa certeza. Cuando ellos vuelven a hacer lo mismo que hizo Jesús, encuentran confirmado toda su misión, ¿sí? Eso a lo que habían sido llamados era cierto y lo siguen haciendo porque les gusta. Entonces, después de ahí se empieza a escribir la historia de las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Y los que escriben la Biblia. Yo cuando era chico a mí me decían en la catequesis que la Biblia era un libro que era escrito por hombres inspirados por Dios. Y yo me imaginaba que en realidad alguien se había sentado y que Dios como que le iba, no sé cómo, pero le iba diciendo, y entonces esa persona escribía. Y yo me lo imaginaba así, tenía 8 o 9 años. Y después cuando empecé a leer la Biblia y a estudiar y a escuchar a quienes me enseñaban, claro, en realidad son las comunidades misioneras las que escriben la vida. Aquella experiencia de todo eso, los que han hecho la experiencia de la misión, de ir a acercar, de predicar, de ir hacia donde Jesús dice, son ellos los que después encuentran ese momento en que dicen, bueno, esto hay que escribirlo, y lo ponen por escrito, lo dejan por escrito. En realidad ellos ya estaban escribiendo un nuevo evangelio, ¿sí? Pero primero fue Jesús. Jesús mismo, es la buena noticia. Jesús, Marcos cuando arranca el Evangelio, dice que cuenta que la buena noticia asimila, identifica a Jesús con la buena noticia. La buena noticia es Jesús. No es que Jesús trae una buena noticia. Jesús es la buena noticia. Toda esa buena noticia de Dios está en Jesús. Es Jesús. Entonces, cuando dice esto, y ahí me perdí un poquito, a lo que voy es esto, ¿no? Es que el Evangelio es Jesús y después de Jesús son los discípulos los que anuncian, pero también los que escriben con su vida. Un montón de historias que no conocemos de los primeros cristianos. Juan dice en el Evangelio, en una parte sobre el final, dice, si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros para poder escribir todo, ¿no? Y también hay un montón de gente que no está escrito, no quedó escrito, pero sin embargo sí escribieron la historia, sí escribieron. Y también nosotros hoy con nuestra vida, al servicio del Evangelio, cuando hemos dicho que sí, cuando nos hemos animado a salir a la Galilea, a anunciar y a predicar y a hacer cosas en nombre de Dios, también nosotros escribimos este nuevo tiempo de la iglesia. Y hoy lo estamos escribiendo, ¿sí? ¿Quedará escrito, no quedará escrito? ¿Quedará grabado, no quedará grabado? Bueno, puede ser que sí, puede que no, pero sin duda lo estamos escribiendo, ¿sí? Francisco habla de los santos de la puerta de al lado, ¿no? De esos que hacen un montón de cosas que quizás no sepas quiénes son o no tengan fama mundial, pero sin embargo son los que hacen grandes cosas, ¿no? Entonces la misión pasa por ahí, pasa por esto de ir escribiendo con nuestras vidas este nuevo evangelio. Y también preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos escribiendo el evangelio hoy? ¿Qué buena noticia estamos comunicando? Si nos estamos animando a llevar este evangelio de Jesús a los demás también. Así que por ahí me gustaba esa lectura porque nos ayuda a pensar en esos puntos importantes de la misión, ¿no? Y también pensar en esto que yo creo que se confirma mucho, que Jesús lo dice en algunas partes más también del Evangelio, es cuando salgan a misionar, no lleven nada, ¿sí? No lleven nada, vayan con lo opuesto, les dice, ¿no? Yo les digo a los chicos, bueno, nosotros preparamos el colectivo, obviamente vamos más o menos preparados, pero después vamos con nada, ¿sí? Es vaciarse del corazón, porque sabemos que ahí es donde Dios después hace el milagro, ¿no? Escuchar al otro, al que viene,
escuchamos al que nos tocó ir a visitar, pero también escuchamos al que vino. En la última misión vino un señor, que no me acuerdo el nombre, capaz alguno de los chicos que fue a la misión se acuerda. Este hombre que Aurelio. se... ¿Eh? Aurelio. Aurelio. ¿No? Sí, se venía un hombre grande que venía con todas, tenía su traje de murga y venía y nos hacía espectáculos de murga y bailaba. Capaz Aurelio no, uno decía, este no está con todos los cabales, pero sin embargo Aurelio venía y compartía su alegría con nosotros. Y un día vino y nos trajo un montón de pizzas y un montón de queso, de cosas necesarios. Y sí, él quería compartir eso que tenía y definitivamente nos alegró y bailamos con el Amuria y bailamos en un festival. Yo creo que, nada, la misión tiene esas cosas increíbles donde uno ve que Dios está, donde uno confirma que todo eso que te dijeron en la catequesis, que Dios inspira a los hombres y qué sé yo, de que la misión lo confirma en la misión. Creo que es por lo menos para mí, es una de las experiencias más lindas donde uno descubre y no termina nunca de sorprenderse de las cosas nuevas que pasan. En el grupo Carol hemos perdido la cuenta, pero llevamos más de 20 misiones hechas, de las chicas, en barrios, en algunos, en otros pueblos. Hemos hecho acá, en la zona, cuando hubo un Pentecostés joven. Y sin embargo, en cada misión grande hay algo nuevo y pasan cosas nuevas. Y siempre Dios te sorprende y encontrás algo con el cual vos volvés nuevo. Yo nunca volví de las misiones igual. A veces iba cansado porque son el tiempo de vacaciones y uno viene medio cansado y a veces medio roto y viene pensando, y este año arrancamos de vuelta, lo vamos a hacer de vuelta. Y la verdad que cuando volví de la misión tenés ganas otra vez de lo mismo y otra vez de iterar y otra vez. Y bueno, y a veces, bueno, la pregunta es, bueno, pero en familia se puede. Y bueno, nosotros mientras podemos hacerlo, lo hacemos. En general voy yo a las misiones y después en algún momento va Leti también, va con las nenas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, Wada nació al año siguiente de que empezamos la misión, de que empezamos a misionar, quiero decir, ¿no? De que empezó el grupo y que empezamos a misionar. Y hay fotos de Wada, por ejemplo, en una de las ollas, Wada era chiquitita, la habían metido dentro de la olla, y estaba ahí. Y eso es la misión. Mientras podés hacerlo en familia, se puede hacer. Obviamente hay dificultades, y hoy no se puede estar todos los días, y la dinámica de la misión es cansadora y no se puede siempre, pero sí estamos juntos y cada uno asume una misión desde donde está, una misión desde donde puede. Leti ayuda mucho, por ejemplo, con el tema de la preparación, de la previa, de la comida, de los recursos. Yo estoy más al frente por ahí de las actividades y de las charlas a veces, porque ahora los chicos en el grupo también. Entonces nos vamos armando y bueno, vamos haciendo, ¿no? Y vamos todos. Y bueno, y ahí vamos aprendiendo mucho. Siempre varía la cantidad de gente, a veces hemos hecho misiones de 90, de 60, de 20, de 15. Y la verdad siempre es algo lindo poder compartirlo. Así que la verdad que es lindo sentir en ese tiempo que la verdad es una tierra que no te interesa en serio. Bien, podés vivir cómodo y que disfrutas del Evangelio y aprendes mucho también. ¿eh? Pedro, te Eh, hicieron una pregunta, te hicieron acá dos preguntas. Bueno, te digo la no, primera. sí. Dice, ¿cuál fue la experiencia de misión más fuerte que te marcó? Que decís, acá me encontré con Jesús y no me lo olvido más. Esa es una de las preguntas. Yo siempre cuento una misma historia y a fuerza de ser... una historia que para mí fue fuertísima fue la resurrección de Lázaro, definitivamente. Que había un Lázaro, nos encontramos con un Lázaro que, propiamente estaba, o sea, físicamente estaba prácticamente muriéndose y, y bueno, volvió a la vida. No como el Evangelio, así literalmente, pero sí habíamos ido a misionar a Tres Arroyos y a lo largo de misiones y de 3 años, esa vida, en la última misión de todas, Lázaro revivió. Sin quererlo casi, porque obviamente uno va, insiste, y pasaron un montón de cosas. Lázaro tenía un problema de alcoholismo grande. Nosotros habíamos ido a misionar en realidad porque encontrábamos que en ese barrio donde íbamos a misionar
Tres Arroyos es una ciudad grande, más grande que Pringles, y tiene varios barrios. Uno de los barrios periféricos, nos decían, guarda ahí, es peligroso, guarda dónde van. Lo que sí nos encontramos es que había muchos chicos golpeados. Uno veía hasta marcas. Y bueno, entonces había dos nenes que vinieron desde el primer momento, Pito e Isaías, y tenían 3 y 5 años, y eran las 10 de la noche en el barrio, y nadie había ido a buscarlos. Y bueno, se perdían, y venían con nosotros, y venían a comer, y qué sé yo. Y cuando nos empezamos a enterar lo que pasaba, yo dije, bueno, voy con ustedes que visitaron la casa y vamos a charlar con la familia. Y bueno, nos encontramos con la mamá, que estaba sola, que estaba con un nuevo marido. Pero en realidad, lo primero que nos encontramos es con Lázaro. Llegamos, golpeamos y no había nadie. Y de golpe viene Lázaro, que viene en la bicicleta venía así, haciendo zigzag, y se baja y casi sosteniéndose, y bueno, nada, él nos empezó a contar, empezamos a hablar. Su mujer también había muerto a causa del alcoholismo. La hija también era alcohólica. A él le dolía mucho, por ejemplo, que su hija le pegara a sus nietos. Pero bueno, era toda una circunstancia muy fea que se daba. Y bueno, empezamos a compartir, a conocernos, a vernos y qué sé yo. Y cada vez que íbamos, y los nenes estaban toda la misión con nosotros, cada vez que íbamos se quedaban a comer, venían a comer, se iban a la noche. Y todos los días. Y la última misión nos encontramos con que Lázaro estaba ya con una pancreatitis, el páncreas ya duro de tanto alcohol, no comía, desayunaba vino y tomaba vino. Y entonces lo llevamos al hospital, y en el hospital le decimos, mira, no está comiendo, ¿cómo podemos hacer para que mejore la alimentación? Y el médico le dijo, mira, puede que coma mejor, pero si no deja de tomar, no hay vuelta atrás. Y no sé, pasaron esas cosas raras, que uno hablándolo, y fuimos a la casa y le limpiamos la casa. Él había dejado la casa que había construido en la parte de adelante para su hija y sus nietos, y su nueva pareja, y la parte de atrás él se había quedado con un sucuchito así, y en ese sucuchito, como si fuera esta pieza más o menos un poquito más grande capaz, estaba la pileta, la heladera, la cama, la mesa y todos los bártulos que tenía, todo. Y bueno, y además, bueno, no voy a describir mucho la escena, pero todo tirado en el piso. Y bueno, entonces con los chicos agarramos y fuimos los varones, un grupito de varones, y agarramos, limpiábamos el piso con SIF. Vieron que el SIF es un desengrasante bastante fuerte, ¿no? Bueno, con eso lavamos el piso. Y le dejamos la casa, bueno, por misiones. Y no sé, esas cosas lo fueron moviendo. Le dijimos si no quería hablar con nuestro sacerdote, el padre Pedro, que hoy es párroco de acá de Pringles. Y fue el padre Pedro, charló con él, le dio la unción y lo confesó. Se quiso confesar, le fue ofreciendo y él quiso hacerlo. Y bueno, volvimos en marzo, nosotros terminamos de misionar en febrero, por ahí esos días, una semana, y en marzo solíamos ir a lo que se llama la fiesta del trigo que hacen en Tres Arroyos. Y cuando fuimos nos dicen, ¿viste quién es? Digo, no sé quién es, le digo. Es Lázaro. Y Lázaro era otra persona. Vos lo veías y era otra persona. Estaba limpio, aseado, su semblante había cambiado, y no lo podías creer. Y para mí eso fue la resurrección de Lázaro propiamente. Hay un montón más, pero esa para mí me quedó recontra grabada. Porque yo dije, no fue en un minuto, no fue en un segundo, no es que lo tocamos y se despertó y estaba muerto en serio. Pero sí estaba muerto, porque no podía salir de esa adicción. Nada, estaba muerto. Y estaba casi al borde de la muerte. Y cuando nos terminamos esa última misión, el nieto, Isaías, nos dijo, gracias por lo que hicieron por mi abuelo. Y bueno, esa fue la... Dije, ya está. Hay un montón de presencias, hay un montón de cosas en que Dios te das cuenta que Dios está presente. Otra fue, si uno lo escribiera como el Evangelio, es la multiplicación de las milanesas. Por ejemplo, una vez que habíamos ido, nosotros éramos 50, supongamos, para la misión, 60 para la misión, entonces la cocina, tiene un equipo de cocina, que tiene una jefa de cocina, que bueno, son muy organizados, pero la cocina uno los deja que ande, no se mete en la cocina, porque sabemos que si te metes en la cocina se arma. Pero está bien, porque ellos se manejan con sus propios organización, ¿no? Y entonces en una de esas se habían juntado un montón de pibes a la noche, estábamos en el SIC de ese mismo barrio, nos quedaba como 8 cuadras de la capilla, y la llamo y le digo, bueno, por ahí se suman algunos chicos a comer, le digo, y no sé, si éramos 50 pasamos a ser 90. Y me decía, pero mirá que no hay comida, pero mirá que no hay comida, pero bueno, nos arreglamos, yo le decía, nos arreglamos.
Y cuando llego, realmente no, yo decía, acá no alcanza, no alcanza, y era el menú de ese día era milanesas con puré. Y no alcanza, y yo decía, no alcanza, acá me matan, los de la cocina me matan porque no es no es la maldad de decir esto está organizado, no traigas a nadie. Era el tema de que la cocina también es como una casa, es el calor de la casa. Entonces, si tú, para el de la cocina, si tus chicos se quedan sin comer, es tremendo. Nunca nos quedamos sin comer, comimos como, como bestia siempre. Pero bueno, era esa la preocupación. Y nada, yo creo que ese día éramos 90. No sé hasta dónde, en desarrollo teníamos un pasillito así largo que estaba repleto y habíamos metido mesas y lugares por todos lados. Y yo me acuerdo que estaba a que todos comieran para después comer. Y hay una foto que la vi el otro día en Facebook, que estaba ahí con el padre Pedro, que en ese momento era vicario allá, y estábamos los dos sentados en una mesa, y yo me acuerdo que ese fue el momento final, que habían comido todo, habían repetido, los nenes habían comido, estaba todo, y nos sentamos a comer, y comimos una milanesa con un puré que quedaba entre los dos, había sobrado. Y yo dije, esto fue multiplicación propiamente, porque no daba, no daba. Y nada, pero la cara de cansancio en esa foto estaba buena porque había pasado de todo ese día, y sin embargo, nada, yo dije, nada, no puede fallar, no puede fallar. Y no falla, no falla, Bueno, Pedro, nunca falla. tenemos otra pregunta que te hicieron acá. Sí, dale. ¿Cómo fueron recorriendo y descubriendo la vocación de la familia misionera? Y al principio porque, bueno, yo les decía, yo había misionado en un grupo de Acción, en Bahía, en un grupo de Acción Católica, de casualidad entré, porque fui a misa y me iba a confesar con el sacerdote y me dice, vení, y estaban justo reunidos, me quedé, entré, fue un grupo que a mí me hizo muy bien, un grupo que hoy siguen siendo mis mejores amigos, y nuestras parejas se han hecho buenos amigos, seguimos compartiendo mucho. Estamos hablando esto del 98, por ahí, 96, año 96, 1996, otro siglo. Y entonces, bueno, compartimos mucho ahí, y en una de esas, bueno, los dirigentes habían propuesto hacer misión, que no era propio de la Acción Católica hacer misión, y fuimos a misionar a algunos lugares, Arboledas y un pueblo que está ahí cerca de, ¿cómo es? De Pigüé, Guaminí, por esa zona. Y a mí esa misión me encantó, me ha encantado. Íbamos a misionar una vez en el verano, una vez por año íbamos, y una vez fuimos en Pascua también a misionar. Y ahí en una de las últimas misiones se suma al grupo porque era amiga de una de las chicas que estaba en el grupo, y bueno, y empezamos entonces a conocernos también, porque nuestros amigos nos decían, las chicas, el tema era así, las chicas decían, tengo un chico que es para vos, y a mí me decían, tengo una amiga que es para vos. Y yo digo, pero si no la conozco, ¿qué es, qué sé yo? Y bueno, a los dos nos pasaba lo mismo, teníamos esa presión de que, y les decíamos, pero paren porque... Y nada, y bueno, nos fuimos conociendo y fuimos compartiendo opciones en realidad. Después en el grupo, y bueno, después empezamos a salir y empezamos a dirigir uno de los grupos nosotros de Acción Católica. Y bueno, ya les digo, cuando nos volvimos a Pringles, nos vinimos a Pringles a vivir, decíamos, pero acá falta movimiento de jóvenes en la parroquia. No había, en ese momento, ahora están muchos grupos y con mucha pila, pero en ese momento no había. Y dijimos, ¿por qué no proponemos? Y justo yo empecé a trabajar en el colegio de acá, en el Sagrado Corazón, y dijeron, ¿quieren una apuesta para taller? Y yo digo, misión. Pero les pedí a las directoras, les digo, bueno, pero que sea abierto al pueblo, es decir, que venga el que quiera venir, no solo los del colegio, los del secundario del colegio. Y bueno, me dijeron que sí, abrimos, y bueno, y ahí empezó. Empezamos 5, 10 chicos, y bueno, ya les digo, después de la primera misión empezó a correrse la bola que estaba bueno, y empezaron a invitar a amigos, y bueno, y se hizo más largo. Y bueno, y a partir de ahí, nada, seguimos con la misión, misionando, y ya les digo, el siguiente nació Guadalupe, 3 años después nació Federica, y seguimos misionando y seguimos. Y el problema es que cuando se termina un lugar de misión, decimos, pedimos otro lugar de misión, porque pedir al obispo otro lugar de misión implica comprometerte durante 3 años, por ejemplo, en un lugar de misión. Y bueno, hasta ahora venimos sosteniendo. Entonces, nada, venimos compartiendo mucho eso, tenemos las reuniones del grupo de mayores de Carol, y bueno, y así es como familia vamos. Ahora, después, con el tiempo, descubrí que, bueno, que hay dentro de las obras misionales pontificias, además de los grupos misioneros, están las familias misioneras propiamente. Nosotros no somos un grupo de familias misioneras, pero
Sí es cierto que nuestros mayores van con sus familias a misionar. Hay varias parejas de mayores, van con sus hijos, porque ¿dónde lo va a dejar a tu hijo en el verano? Y bueno, entonces van con los hijos y bueno, y así se va armando. Así fue como se dio esto de la vocación familiar. Hasta ahora, sí, seguimos. No sé si alguien... ¿Quieren hacer una pregunta más? Pregunten ustedes, porque si no yo hablo y Aprovechen que Pedro contesta todo, él no tiene problema. lo que no saben inventen. ¿Misionan ustedes? ¿Sí? ¿A dónde? Bueno, yo con mi grupo misionero fuimos a misionar a Mar del Plata y a Médanos, Ajá. a esos dos lugares. A Mar ¿Con del qué Plata, grupo? bueno, fue la misión de verano. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? ¿En qué grupo estás? Seminares Fidei. Seminario. No me acordaba, sí. Con los franciscanos van Y ustedes. bueno, sí, así es. Bueno, fuimos a misionar a Marte y bueno, la misión de invierno fue a Médanos. Fuimos el año pasado, así que bueno, esas dos Bueno, misiones. bueno. Sí. ¿Alguien más sale a misionar? ¿Van a algún lugar? Sí, Por ahí. nosotros estamos yendo a Catamarca, a un pueblo que se llama Concepción, con los chicos de Loreto, de Capital. Ah, ah, qué lindo. Linda misión. Sí. ¿A Catamarca? ¿Qué parte de Catamarca? A un pueblito a 40 kilómetros de la capital que se llama Concepción, de la diócesis de Chumpicha. Mira. Así, un lugar re lindo. Sí. Nada, justo arrancamos ciclo el año pasado, así que vamos a ver cómo seguimos ahora con la cuarentena, pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, hay que buscar nuevas formas. Porque esto sigue todavía un tiempo más, así que. Mira qué bueno. Hace poquito se fueron los 30 años de la muerte de María Soledad Morales, en un caso bastante feo de Catamarca, ¿no? De una chica que fue en el secundario, fue, bueno, violada y asesinada en Catamarca, y donde hay toda una movida también de una hermana, la hermana Marta Peloni, bueno, hay toda una movida fuerte. Bueno, si quieren prender la cámara, así Así sacamos que bueno, una no, foto. Los que tienen la cámara apagada. Perdón, Pedro, que te interrumpí un cachito. no, dale. No, eso por ahí les agregaba ¿cómo es? Que en el grupo también, otra de las características que tiene Linda, que se siguen sosteniendo, es que en el grupo, digamos, hay variedad de carismas también, porque hay gente que ha estado en Suez o otros chicos que han hecho retiro con los franciscanos, de distintos carismas o distintos movimientos, que simplemente nos juntamos para misionar y se da y seguimos la misión, ¿no? Obviamente nosotros tenemos nuestras reuniones propias de grupo, pero bueno, está bueno también que siempre se dio así, que no es que es exclusivo, un grupo exclusivo, no son misioneros, no puedes estar en otro lado. Creo que también está bueno, como iglesia nos hace bien esto de abrirnos y de compartir particular, de no exclusivizar ni nada. La verdad que está bueno. Obviamente hay un grupo, un núcleo de gente que obviamente está en Carol, y después se junta gente que viene de otros lados, ¿no? Pero está bueno, pues enriquece mucho el carisma. A la hora de preparar charlas, te prepara una charla alguien que tiene una espiritualidad mariana, otro que tiene una espiritualidad franciscana, y se van juntando los carismas, y la verdad que es algo tan lindo de compartir y de aprender. Otro paso de oración con la palabra. La verdad que está bueno eso también como iglesia de este nuevo tiempo, también hacerlo, ¿no? ¿Saco la foto? Dale. ¿Qué dice Cami? Está por ahí. Sonrían. Ay, mira, Cami. Ahí está. Bueno, 1, 2, 3. Ahí está. Genial. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. O vos, Pedro, si querés agregar algo.
No, creo que de lo que me había anotado para hablar, creo que ya más o menos he charlado bastante.